Bienvenidos al canal de YouTube de Soluciones Empresariales. Somos especialistas en capacitación de inducción y fortalecimiento para todo tipo de colaborador de su empresa. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la opción de alertas. El punto de partida es entender, cómo comienzan la mayoría de las pymes. Empiezan con pequeños proyectos llevados adelante por algún fundador. Y esos pequeños proyectos tienen alguna característica particular, o sea, lo que se llama el mito fundacional, y que tiene que ver con, en general, es un estilo, una dinámica de gestión que los primeros años para la empresa pyme son muy importantes porque permiten obviamente establecerse y crecer, pero esa misma dinámica en algún momento se transforma en un límite al crecimiento de la pyme. Ese crecimiento, esos límites se denominan lo que conocemos como dolores de crecimiento. Entonces, esa dinámica que en algún momento permite establecerse, permite crecer, en otro momento es un límite que si no lo superamos, la pyme empieza a tener bastantes problemas en su gestión. Esa fase emprendedora que nosotros vemos acá y la gestión del management de la fase emprendedora está caracterizada por un concepto que se llama el management de proximidad. O sea, el empresario, el fundador, está muy cercano de ciertos factores y esa cercanía hace que se establezcan las características del management en las pymes. Entonces, por ejemplo, el management de proximidad, hablamos de proximidad espacial. Quiere decir que el empresario pyme está muy cercano a sus trabajadores y la supervisión, o sea, el control que desarrollan es a través del control, la supervisión directa. Lo mismo sucede con el sistema de información. En general, al principio, ese sistema de información es informal, el empresario habla individualmente con todos sus empleados, la información es informal en el sentido de que en general es verbal, hay pocas cosas escritas, hay poca información sistematizada. En la proximidad jerárquica también era lo que decía antes, al estar muy cercanos a sus trabajadores se conocen a todos los trabajadores, la supervisión es directa y en un espacio muy reducido, con lo cual puede tener un control, si se quiere, visual primero y luego a partir de las acciones que desarrolla. La proximidad funcional o de coordinación tiene que ver con, que las funciones en los primeros tiempos de las empresas pymes no están del todo establecidas. No hay lo que vamos a ver después, una estructura formalmente establecida. Entonces, las acciones son producto de, en algunas circunstancias, por pedidos y actividades no del todo formalizadas. Y la proximidad temporal lo que determina es que el empresario pyme está en general siempre resolviendo cosas del día a día, temas operativos, resolviendo lo urgente. Esa famosa frase, ¿no? Que el empresario pyme siempre está apagando incendios, es un bombero y está en lo urgente y tiene poco tiempo para dedicarle a lo importante. Todo esto, conocido como la fase emprendedora, y este management, como decía antes, representa en algún momento dolores de crecimiento. Cuando queremos trabajar, o sea, cuando el empresario empieza a notar alguna situación con la cual no está de acuerdo, porque empieza a sentir o empieza a asumir esos dolores de crecimiento, entonces es muy importante empezar a pensar en cómo son los mecanismos para profesionalizar su empresa. Se habla de profesionalizar en general en empresas pequeñas, ¿sí? Pequeñas empresas de más de 10 personas que crecieron, que un poco la dinámica ya no da respuesta. Desde Activis nosotros, como decía al principio, hablamos de segmentar, ¿no? Y cuando hablamos de segmentar, entonces podemos pensar en cada segmento de qué se trata la profesionalización en cada uno de los segmentos. Entonces, a nuestro entender, en la microempresa, en unidades hasta 10 personas, la profesionalización pasa por que el empresario pueda empezar a analizar el modelo de negocios que había desarrollado en un principio.
pensar en ese modelo de negocios va a implicar revisarlo, va a implicar empezar a poder tener una perspectiva distinta al mercado, comenzar a tener una perspectiva distinta al mercado, y en ese caso poder empezar a trabajar con su equipo de trabajo y poder empezar a generar información un poco más sistematizada. Para las pequeñas empresas, entonces, la profesionalización implica, acá sí, es empezar a trabajar en el diseño de un plan de negocios un poco más formalizado, empezar a constituir una estructura formal. Entonces lo que se hace es empezar a diseñar una segunda línea en la estructura organizacional de la empresa, cosa que no obliga al empresario pyme tener que estar todo el día con cuestiones operativas y se puede dedicar sí al desarrollo del negocio. Y en forma sintética, en la mediana empresa, cuando hablamos de profesionalización, de profesionalizar implica dos cosas. En primer lugar, empezar a trabajar en lo que es la innovación y insertar la innovación como parte importante de la organización, del sistema organizacional, y luego empezar a mejorar lo que son sistemas de planificación. No nos olvidemos que a medida que las empresas van aumentando y van pasando de estos tamaños de segmentos, la complejidad del sistema organizacional es cada vez mayor. Entonces, si bien nosotros sugerimos que que hay que planificar desde el primer momento, de cuando se pueda, también tenemos claro que la profesionalización implica que en cada segmento vamos a trabajar o trabajamos la planificación de distintas maneras, con distintos grados de profundidad en función de la necesidad que tiene cada segmento empresario. Un poco este es el resumen que quería hacer del primer bloque. Ahora te doy paso a vos, Pedro, así podés compartir tu perspectiva. Excelente, Marcelo, te agradezco muchísimo. Si me ayudas dejando de compartir un segundito, yo quisiera también compartir un detalle importante. Miren, Marcelo nos ha hecho aclaraciones claves, ¿no? Quiero rescatar un par de ellas que las voy a vincular con lo que yo les voy a explicar. Él nombró la palabra bombero. Miren, el bombero en sí es una persona pues súper noble, es una persona que salva vidas. Sin embargo, como bien lo decía Marcelo, cuando llevamos el término bombero a las empresas, es sumamente riesgoso si es que uno siempre está como bombero, porque el bombero es la reacción ante las situaciones, las emergencias, los incendios. Y para que nosotros no estemos como bomberos en las empresas, en nuestras propias empresas, en nuestras pymes, es muy importante que tengamos ciertos detalles. En este caso, yo quiero dirigirlos a la profesionalización desde el punto de vista comercial. Entonces, permítanme, aquí yo les he creado alguna para poder dejarme entender. Miren, en este primer bloque, yo quiero resolver esta duda que ustedes pueden ver aquí en pantalla, y es cómo lograr visión cliente. Nosotros, dentro de nuestros propios negocios, nuestras propias empresas, tenemos, permítanme un segundito, ya está, ahí lo van a poder ver mejor, listo. Tenemos que ser conscientes que el foco tiene que ser el cliente. O sea, si nosotros estamos profesionalizando nuestro accionar dentro de las empresas, queremos no estar solo apagando incendios y queremos que fluya nuestro negocio de la mejor manera, sembrando hoy para poder cosechar en el tiempo, es muy importante que todos estemos en la misma línea dentro de tu negocio, de que el foco principal es tu cliente. Y aunque suene extraño, no es la venta. Seguramente alguien de los que esté reunido con nosotros hoy día me va a decir, pero Pedrito, ¿cómo que la venta no va a ser el foco número uno? Es que ahí es el truco justamente. La venta no debe ser el foco principal, sino debe ser la consecuencia de tu foco principal. ¿Y cuál es el foco principal? El cliente. Todos nuestros esfuerzos, todas las acciones que realizamos, siempre tienen que estar encaminadas hacia lograr algo con nuestros clientes. Cuando uno logra enfocarse en el cliente, pues la venta va a llegar como una consecuencia. Es decir,
No estoy diciendo que la venta no sea importante, porque la venta es sumamente importante. Si no hay ventas, no hay continuidad empresarial. Pero ustedes son los que deciden cuál estilo tomar. ¿Concentrarse en la venta en sí como principal prioridad o concentrarse en el cliente que tenga como consecuencia la venta? Y en esa segunda recomendación, justamente está el truco de cómo lograr que nuestro negocio prospere. El segundo foco tiene que ser esos clientes internos. Algunos de nosotros en nuestras pymes podremos tener actualmente ya colaboradores, trabajadores que están ya chambeando, trabajando con nosotros. Por ahí alguno me puede decir, Pedro, no, yo todavía no lo tengo, pero debemos estar listos para ese momento. ¿Y qué significa este momento tan importante? En donde nos damos cuenta que el foco número 1 es el cliente y el foco número 2 es nuestra gente, nuestro equipo, nuestros colaboradores que les estamos llamando cliente interno. Porque cada uno de nosotros dentro de la empresa, directa o indirectamente, está teniendo relación con otra persona dentro de la misma empresa. Si todos dentro de la empresa nos consideramos con esa misma filosofía de esforzarnos para satisfacer a los clientes externos, lo dirigimos todos esos esfuerzos también para satisfacer a nuestros clientes internos, lo que logramos es una empresa más rápida, más orientada hacia el cliente externo a través de una filosofía de cliente interno. Y eso funciona súper bien para lograr nuestros objetivos. El tercer foco que les recomiendo, que a veces muchos empresarios lo pueden dejar de lado o por falta de desconocimiento o porque aprendieron en anteriores experiencias que los proveedores no eran la pieza clave, hoy por hoy es muy importante que seamos conscientes que nuestra pieza número 3, nuestro foco número 3, son nuestros proveedores. Las buenas relaciones con proveedores genera una cadena de valor interna de ellos hacia nosotros que tiene impacto en nuestros clientes externos. Por eso, considerar como foco número 3 a los proveedores nos va a ayudar a generar continuidad en nuestro negocio. Dos detalles adicionales que quiero nombrar aquí. En este proceso de que el foco 1 sean tus clientes externos, el foco 2 sea tu gente y el foco 3 sean tus proveedores, entre todos estamos generando ahí sinergia para poder tener continuidad en el negocio. Es importante que tú constantemente verifiques, valides, averigües, te adelantes incluso a lo que los clientes externos desean. Y no solamente lo que va sucediendo con tus clientes externos, sino en paralelo ir viendo qué hacen tus competidores de la zona, tus competidores de otras zonas aledañas. E incluso es una buena práctica mirar a competidores de otras zonas geográficas diferentes. Porque esta técnica de benchmarking, que es una técnica de aprender de referentes, nos ayuda mucho si lo estamos viendo a los competidores. No necesitamos muchas veces inventar la rueda. Lo que necesitamos es ver lo que hace la competencia mezclado con lo que mis clientes específicamente en el segmento o los segmentos a los cuales yo me estoy dirigiendo están necesitando en comparación con lo que la competencia está otorgando. En esa mezcla es que nosotros podemos darle un doble clic y crear una nueva forma de hacer las cosas dentro de nuestro negocio, impactando en los clientes. Y el último consejo que quiero darles aquí para que de verdad logremos una visión cliente es adelantarse a las necesidades constantemente. Si alguno de ustedes me dice, Pedrito, yo lo estoy haciendo muy bien porque nosotros sí, pues nos estamos preocupando de nuestros clientes externos, nos preocupamos de nuestra gente, nos preocupamos de los proveedores, estamos haciendo investigación de cómo va la competencia avanzando. Eso me parece excelente, pero tiene que ser sistemático. No es solamente por una foto de hoy, sino tiene que ser constante esa práctica y que se vuelva una práctica habitual en ti y en todos los colaboradores que trabajan en tu empresa, de ir verificando y validando cómo van cambiando las necesidades. Si nosotros le damos fuerza a estos 3 focos y a estas 2 recomendaciones adicionales,
estoy seguro que nuestra visión hacia cliente será mucho más efectiva. Marcelo, te doy la posta para la segunda parte. Vamos a ir viendo si tenemos algunas preguntas en interno y te escuchamos. Decíamos al principio, y lo fuimos conversando todo este tiempo, que el aprendizaje es social. El aprendizaje se logra hablando con los demás, ¿no? Entonces, lo que vos dijiste me permite traer otro punto, me permite agregar otro aspecto que me parece va a ayudar a lo que vos dijiste y para entender también algo y para poder profundizar el concepto de profesionalización. ¿Se acuerdan que yo hablé al principio del estilo de gestión? En la fase emprendedora es la proximidad. Esa proximidad y la proximidad temporal y espacial también afecta a cómo el empresario pyme en los comienzos selecciona el ambiente comercial, el contexto comercial. Selecciona algunos clientes en ese ambiente y durante mucho tiempo trabaja con esos clientes. La profesionalización también implica justamente revisar primero, por eso decía que había que revisar el modelo de negocios en cada una de las etapas, porque revisar el modelo de negocios también va a permitir profundizar luego sobre la definición del ambiente comercial. Entonces, ¿qué ambiente se define? ¿Qué clientes tenemos hoy? ¿Qué clientes nuevos podemos generar? ¿En qué segmento podemos empezar a trabajar? ¿Cuáles son otras prácticas o herramientas que tenemos que aplicar para poder trabajar mejor en ese ambiente de negocios? Y hay algo importante que también quería aclarar a partir de... porque si pensamos que la fase emprendedora tiene una característica y luego hay que pasar a incorporar nuevas herramientas como las que Pedro acaba de recomendar, lo que hay que pensar es cómo en un sistema organizacional se pasa de una práctica a nuevas prácticas. Entonces, justamente en eso trabajamos Activis, hacemos el foco en Activis y fundamentalmente lo que quería aclarar es que la profesionalización de una empresa en cualquiera de los segmentos no es un mero cambio de herramientas sueltas. La profesionalización es realmente una transformación. Y una transformación que implica una mirada de la empresa y poder entender cuál es la complejidad real que tiene esa empresa que ya creció, que demanda otras cosas, porque el mercado también está demandando otras cosas, porque el tamaño de la empresa está demandando otras cosas, porque hay mayor complejidad, porque tenemos más empleados, porque tenemos una competencia mayor y demás. Entonces, esa transformación implica un cambio sustantivo en el sistema, no importa si estamos hablando de micro a pequeñas empresas. La profesionalización, como decía antes, en cada segmento, la profesional en la micro, después luego la pequeña o mismo en la mediana. En cualquiera de los tres segmentos la profesionalización implica un cambio que es del orden de lo social, de lo económico, de lo técnico y también de lo político. Entonces, el sistema requiere nuevas cosas para poder hacer frente a esa nueva complejidad que tiene. Entonces, si no hay ninguna pregunta, avanzamos en el segundo bloque. Si Pedro querés comentar algo al respecto, seguimos conversando y después pasamos al segundo bloque. Sí, mira, solo quiero resaltar este detalle que hablas de que esto sea sistémico, ¿no? No puede ser aislado. Un tema que a veces puede sucederle a los empresarios conforme se van profesionalizando justamente es eso, que comienzan iniciativas y que son iniciativas esporádicas. Si uno quiere realmente profesionalizarse, debe crear un sistema ordenado para siempre, constantemente aplicar todas estas novedades que se estén incorporando para que se vuelva parte del ADN de la empresa. Ese es el objetivo. Dale, Marcelo, no tenemos preguntas por el momento. A todos los que estén justamente conectados en línea, los invitamos en cualquier momento de nuestras exposiciones lanzar las preguntas en el chat y nosotros vamos a tener ciertos momentos para irlas respondiendo. Marcelo, es todo tuyo la sala.
Avanzamos entonces con el segundo bloque. Como decías vos, esperamos las preguntas de los asistentes porque esas preguntas son las que nos permiten a nosotros también reflexionar sobre nuestras propias perspectivas y conocer la perspectiva del propio empresario pyme, ¿no? Siempre hablamos con Pedro en nuestras charlas y en nuestros trabajos cómo fuimos aprendiendo nosotros mismos a partir de la experiencia que tenemos, pero cómo fuimos aprendiendo de las ideas y la perspectiva y la manera de trabajar y la manera de pensar y sobre todo la manera de resolver del empresario pyme. Vamos a avanzar entonces sí al segundo bloque. Lo voy a unir que la profesionalización no es un mero cambio técnico, sino que es un cambio profundo en la organización del orden de lo social, lo económico, lo relacional y lo político. Voy ahora a tratar de explicar esta perspectiva. Obviamente que si nosotros pensamos que esto muchas veces la verdad que no reflexionamos sobre esto. Si nosotros tenemos una idea preconcebida que la organización es una máquina, es mecanicista, entonces como empresarios al principio solemos tener el empresario pyme suele tener esta idea porque inicia un proyecto y la verdad es que en los primeros años necesita estar todo el tiempo gestionando, como decíamos, en las cosas urgentes para poder sostener el proyecto. Entonces, ¿a qué se dedica? A las cuestiones operativas y técnicas más directas. Entonces empieza a comprar, empieza a vender, trata de manejar de alguna manera la relación con los trabajadores que va incorporando. Pero esa es una mirada, si se quiere, enfocada en la eficacia y la eficiencia de la organización. Es una mirada técnica. Cuando necesitamos transformar la empresa porque necesitamos profesionalizar, y como decía Pedro, la profesionalización implica, de acuerdo al segmento, a darle una estructura organizacional que permita que las cosas se hagan sistemáticamente, que no se hagan esporádicas, y que las cosas se hagan sistemáticas quiere decir que se empiecen a incorporar como nuevas prácticas y nuevas herramientas y fundamentalmente como una nueva manera de entender la organización que luego permite todo lo demás. Esta nueva manera de entender la organización implica pasar de pensar a la organización como una máquina, una mirada mecanicista, a entender y a empezar a entender la complejidad que tienen los sistemas organizacionales y las pymes en particular como sistemas socio-técnico, económico, político. Entonces voy a desarrollar brevemente. Hablamos de un sistema socio-técnico, ¿por qué? Porque como decía Pedro, hay personas dentro de la organización. Esas personas están en relación entre sí, sea el empresario con sus trabajadores o mismo los trabajadores, están en relación entre sí en relación a cómo se diseña el trabajo, a una manera de diseñar el trabajo. Luego, por eso hablamos de sociotécnico. Es económico porque obviamente está atravesado por cuestiones económicas. La empresa está para ganar dinero, el empresario tiene un objetivo de rentabilidad, los trabajadores van a trabajar porque obviamente cobran sus salarios. Y ahí se explica lo económico. Pero también hay una cuestión de índole política que está en relación a cómo se controla, cómo se dirige la empresa, quiénes son las personas que pueden participar en la toma de decisiones, cómo se toman esas decisiones, qué voces son escuchadas dentro de la organización, cómo se comparte la información. Todo eso está ligado al orden de lo político. Eso que nosotros llamamos del orden de lo político nos permite decir que la profesionalización en realidad se resume a sintetizar para cada segmento un nuevo modelo de gobierno de la empresa. Entonces, decíamos por ejemplo que al principio el management es por proximidad, el empresario pyme, dada esa proximidad, controla a través de la supervisión directa a todos los trabajadores. Claro, hay pocos trabajadores. Estamos hablando de hasta una microempresa, hasta 10 personas, se puede controlar más o menos directamente. Cuando empezamos a
a ver, dije más o menos y por qué. Porque mismo dentro del segmento, cuando hablamos de profesionalizar una microempresa, también implica trabajar sobre algunas cosas que ayudan a ir cambiando dentro de la microempresa la manera de gestionar y por ende la manera de controlar y dirigir la organización. Controlar y dirigir no quiere decir que resumamos todo a justamente el control y la dirección, o que resumamos la dirección al control. El control es una parte, obviamente, de la gestión, pero fundamentalmente es poder visualizar cuál es el proyecto empresario, empezar a pensar en estos ejercicios de planificación, cuál es el sendero de desarrollo que podemos darle a la empresa, cuáles son las capacidades organizacionales que tenemos o que vamos a necesitar desarrollar si queremos ir transitando ese modelo de desarrollo que nos imaginamos. Y acá, obviamente que estoy hablando de desarrollo, no de mero crecimiento. O sea, una empresa puede nacer, el proyecto va a nacer, puede crecer, puede pasar a 10 personas, puede pasar a 20. Muchas veces nos encontramos con empresas no importa el número exacto, digamos, no estoy hablando de números exactos, pero empresas más de 20 personas con sistemas organizacionales que son propios del inicio, que no se fueron actualizando. Entonces, crecieron, sí, crecieron. Lo que les faltó a esas empresas es empezar a pensar en el desarrollo. En eso específicamente nos enfocamos. Entonces, vuelvo al inicio de este segundo bloque y hablaba de si empezamos a ver la organización como un sistema complejo que está atravesado por cuestiones sociotécnicas, económicas y políticas, tenemos que pensar en cómo hacemos para gestionar un sistema con esa complejidad. Y ahí vamos a lo que es el sistema de gobierno. Para resumirlo claramente, para que se entienda, digamos, para que sea claro y que después podamos conversar sobre esto, estamos hablando de qué es lo que tenemos que pensar si realmente asumimos la complejidad de una organización. Muchas veces con los empresarios pymes, cuando empezamos a trabajar esto, siempre aclaro algo. Esta complejidad que nosotros mostramos no la estamos inventando. O sea, es la real complejidad que tiene un sistema organizacional. La clave acá es qué tanto tiempo se da al empresario pyme para poder revisar su mirada sobre la empresa, revisar si tiene una mirada mecanicista y poder de a poco integrar esta complejidad. Entonces, cuando empieza a integrar esa complejidad, ¿y cómo la empieza a integrar? Porque se empieza a dar cuenta que las cosas que siempre hacía ya no dan la respuesta adecuada. Empieza a sentir una insatisfacción importante con respecto a la situación. Sea porque tiene dificultad para gestionar a sus colaboradores, sea porque tiene dificultad para acceder o definir un mercado más amplio, sea porque tiene dificultad para tener información más precisa de su empresa, sea porque está sobredimensionando su propio rol. Entonces, en esos momentos que toma conciencia de la complejidad, son los momentos ideales que hay que pensar en, bueno, cómo profesionalizar. La profesionalización, como decíamos, era un cambio en el sistema de gobierno para atender toda esta complejidad. Y cambiar el sistema de gobierno implica estas tres cosas que vemos en nuestra filmina que estamos compartiendo. Contemplar las tres cuestiones al mismo tiempo. Entonces, contemplar que hay aspectos políticos dentro de la organización que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿de qué se tratan? Tener acuerdos de base y formas de gobierno. O sea, tener un acuerdo. Primero, el empresario tener claro cuál va a ser la forma de gobierno que necesita para la organización, pero luego de desarrollar acuerdos de base con sus trabajadores. Los sistemas de gobierno no se cambian solamente por mera voluntad del empresario y mucho menos por imponer nuevos sistemas de gobierno. Son procesos profundos que llevan su tiempo y que requieren estos acuerdos de base. ¿Acuerdos relacionados con qué? Justamente, poder definir cómo es la dirección efectiva, poder definir una visión para la empresa, poder trabajar en
objetivos claros, que esos objetivos sean compartidos. O sea, el empresario los comparta con sus trabajadores, que esos trabajadores, sobre todo cuando se empieza a incluir nuevos estamentos en la estructura, que esos trabajadores puedan participar en la definición de alguno de esos objetivos, o por lo menos en brindar información sobre su conocimiento respecto de la posibilidad o no de conseguir esos objetivos, y fundamentalmente promover un ambiente de cooperación. Entonces, este es un aspecto clave, estos acuerdos de base para trabajar en la organización, todo lo relacionado con lo político. Después hablábamos de que el sistema también tiene algunos rasgos que están relacionados con lo social, y vamos a agregar ahora lo cultural. Entonces, es un grupo de gente la que estamos dentro de la organización. Ese grupo de gente interactuamos, nos relacionamos. A partir de esas relaciones vamos construyendo lo que es la cultura, vamos fomentando y vamos sedimentando lo que es la cultura organizacional que se da a partir de esas interacciones. Entonces, acá, ¿de qué estamos hablando? Diseñar una estructura organizacional adecuada que permita tener un buen diseño del trabajo, y esto que decíamos, la cooperación, pero en el marco de los trabajos de cada uno. Entender los procesos sociales, culturales y políticos que se dan adentro de la organización, cómo nos relacionamos, o sea, cuando estamos trabajando, cómo cooperamos, cómo competimos, cómo compartimos información o cómo no compartimos información. Fundamental, procurar la equidad y el buen clima de trabajo, la equidad en las relaciones. Esto no quiere decir que no tengamos en cuenta que una estructura puede ser, digamos, las estructuras pueden tener, las estructuras organizacionales me refiero, pueden tener distintos modelos, no hay un único modelo, y uno de los modelos es la jerárquica, donde hay establecido roles distintos y demás. Una cosa es que aceptemos eso y que está bien, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en cómo darle equidad a las relaciones aún dentro de esa misma estructura. Y desarrollar capacidad de aprendizaje organizacional. Estos 4 temas que dije están muy relacionados con la cultura de la empresa. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, como dije antes, la cultura se va conformando a partir de las interacciones que tenemos todos los días. O sea, vamos a las empresas, conversamos, pedimos las cosas de una manera, nos relacionamos de una manera, nos organizamos para el trabajo de una manera, nos comunicamos de una manera, con lo cual, si quiero transformar y quiero profesionalizar la empresa, vamos a tener que, en consecuencia, trabajar también con nuevas pautas de relación que me permitan ir cambiando algunas pautas culturales de la organización, porque es necesario para el desarrollo. Y luego sí, finalmente entramos a lo que todos conocemos y que es la eficiencia y la eficacia en la operación. Entonces, ahí sí está más relacionado con lo económico y con lograr los objetivos y aplicar los recursos necesarios. Pero aún en ese mismo aspecto es importante potenciar el desarrollo de las capacidades, definir planes que nos permitan y programas que nos permitan, como decía Pedro antes, sistematizar algunas cosas e incluirlas en la nueva manera de trabajar. O sea, que cotidianamente nosotros vayamos incorporando estas nuevas maneras de pensar y estas nuevas prácticas. Y revisar el proceso de negocios permanentemente y los procedimientos que utilizamos. Algo que decía Pedro antes, que lo conversamos mucho entre nosotros y yo lo destaco, es el foco en el cliente. Muchas veces cuando, bueno, y Pedro mencionaba algo de que obviamente que es importante vender, pero la venta es consecuencia, no es el objetivo primario. El objetivo primario tiene que ser poner el foco en el cliente, poder desarrollar buenas habilidades y capacidades organizacionales respecto a los clientes, y por ende en consecuencia van a venir las ventas y vamos a poder aumentar las ventas. Cuando nosotros vemos empresas que están muy ancladas todavía en la fase emprendedora, el empresario habla de ventas. Cuando uno empieza a hablar
con el empresario y a ver qué tipo de información empezamos a compartir, lo primero que comparte el empresario pyme es las ventas, el volumen de ventas. Entonces, siempre aclaramos algo cuando empezamos a trabajar esto. Fíjense que cuando hablamos de volumen de ventas, no estamos hablando de poner el foco en el cliente y tampoco estamos hablando de rentabilidad. Entonces, ese es un aspecto muy anclado en la eficiencia y la eficacia, pero que es una pauta que también nos da como una alerta para decir, bueno, cuidado, tenemos que ir transitando en otras herramientas, en otras habilidades y poder empezar a entender una complejidad mayor para poder ir trabajando y dar respuesta ante esta complejidad. Un poco era esto lo que quería compartir, después voy a agregar algunas palabras, pero me parece que con esto podemos seguir trabajando, Pedro, y que vos puedas compartir tu perspectiva. Excelente, Marcelo. Mira, ¿cuál sería la palabra? Es lógico que una persona que está en su propio emprendimiento, en su propia empresa, que está en una fase inicial, que su preocupación número uno sea la venta. Es lógico, pero no es lo correcto. Porque no debe ser lo único la venta, como tú bien lo has dicho, y yo lo decía en mi primera parte, sino en realidad esta orientación al cliente, esta profesionalización de nuestra mentalidad para que realmente trabajemos en pro del cliente, que ese es el único camino de generar una relación sostenible en el tiempo. Voy a compartir pantalla, Marcelo. Ahí tienes Fiore, que te ha hecho un par de preguntas. Una de los comentarios de Fiore, yo también quisiera posteriormente hacer alguna recomendación, pero permíteme en este momento compartir nuestro bloque número 2 que tengo preparado para las personas que nos están siguiendo. Marcelo hablaba de la complejidad dentro de esta segunda parte de su exposición. Yo voy a complementarlo igual, pero voy a ponerle un nombre a esta complejidad. Me podría atrever a decir que hace más de 20 años, un poco más incluso, se comenzó a hablar de estas siglas que ustedes ven en pantalla, VUCA o VICA, inglés o español. Aquí se los he puesto en español para dejarme entender con más claridad. El entorno en el cual vivimos las micro, las pequeñas, las medianas y en general todos los tipos de negocio es un entorno VICA, VICA. ¿Por qué? Porque es un entorno cada día más volátil. Probablemente hace 30 años atrás se comenzó a hablar de estos términos de VUCA y VICA con más fuerza. En los años 2000 dejó de hablarse y se ha vuelto a hablar a raíz de las post-cuarentenas COVID. Y ha reafirmado una situación que no es que haya empezado ahorita, sino ya empezó hace mucho tiempo atrás, pero es bueno recordar estos conceptos porque nos hace pensar de una manera más estratégica. Primero, la V significa volátil. Definitivamente el entorno actual es súper cambiante, es volátil. Cuando un empresario me dice, Pedrito, ya logré hacer las cosas de una manera, ya estamos listos, ya lo hemos aprendido a hacer y lo estamos aplicando, lo segundo que yo siempre te voy a decir es, ¿y cuándo vamos a cambiar eso que ya aprendiste? Y a veces me dicen, pero si acabo de terminar de aprenderlo, ¿cómo me vas a decir cuándo ya lo vamos a cambiar? Es que el entorno es volátil. Y es muy importante que uno aprenda buenas prácticas, pero que sea consciente que tiene que ir mejorándolas, cambiándolas y adaptándolas constantemente. Y ahí aparece la siguiente letra, la letra I, incertidumbre. Definitivamente este mercado en el cual estamos viviendo ya no es tan sencillo pronosticar las cosas que vienen. Y existe un alto nivel de incertidumbre que tú tienes que incorporar a tus decisiones. Y no debe ser una incomodidad, sino tiene que ser la forma común que tú tengas de pensar ante estos entornos. Claro, también relacionado con la palabra complejo y ambiguo, porque no es que sea sencillo aplicar los cambios que merecen el mercado, pero tenemos que ser conscientes que siendo complejos y siendo ambiguos, porque no siempre está claro si debemos ir por el camino A o por el camino B. Es muy común que a mí me pregunten, Pedro, ¿cuál de estas dos acciones tomo? ¿Cuál de estos dos caminos tomo?
y no sé por qué me está sucediendo esto, no sé por qué está siendo tan ambigua las cosas. No, es normal. O sea, el nivel de complejidad que en este caso yo le estoy llamando entornos VICA es algo que cada uno de nosotros debiera incorporar. Entonces, pasemos al cómo, porque en mi anterior exposición yo les estaba hablando en el bloque número 1 de esta importancia de la visión cliente. Y visión cliente lo podríamos decir de otro modo, que es tener al cliente al centro de muchas decisiones, porque nosotros todos los días, como empresarios pyme, tenemos que tomar muchas decisiones. Y cada vez que tú te estés autoevaluando si tu decisión va por el camino correcto o no, yo quiero que recuerdes este consejo. Debes evaluar si esa decisión que tú estás tomando está poniendo al cliente al centro de muchas otras importantes decisiones. Si tú lo estás poniendo al cliente al centro de todas esas otras decisiones que estés tomando, pues te felicito. Las probabilidades que aquellas nuevas acciones sean correctas, yo creo que se están incrementando. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr tener al cliente al centro, ya no como una filosofía nada más, sino como una cuestión más práctica? Entonces les pongo aquí algunos detalles que nos pueden servir para poder llegar a esta conclusión. La primera es un término que algunas veces las personas me dicen, Pedro, ¿por qué utilizas el concepto en inglés? Pero es que no es una invención mía. En el año 2006, Carol Dweck, y se los dejo de trabajo fuera de esta sesión para que cada uno de ustedes busque información, Carol Dweck hizo una publicación muy interesante con respecto a las dos mentalidades que tenemos las personas, tanto los empresarios como los colaboradores de las empresas. Y a este estudio se le llaman estudios de mindset. Y encontró que existen dos tipos de mindset que pueden tener las personas. Un mindset de crecimiento y un mindset fijo. Entonces, el primer punto para que funcione esta visión cliente y que de verdad pongamos al cliente al centro, es que el dueño tenga un mindset no fijo, sino un mindset de crecimiento. Es ese mindset que se caracteriza porque le gusten los retos, le guste aprender, le guste esforzarse desarrollando retos, que sepa aprender de los errores, que sepa recibir las críticas de los clientes. Todo eso es un mindset de crecimiento. La primera pieza clave para poder aplicar el cómo es que el dueño haya logrado tener un mindset en donde de verdad el cliente esté al centro de las decisiones. Me ha pasado en algún caso que las personas en una micro pequeña empresa, el dueño dice, sí, el cliente es lo más importante. Y a la hora del día a día, ahí sí no lo demuestra y lo más importante es la rentabilidad, lo más importante es la venta, omite información con el cliente, aumenta cosas que no son reales con tal de vender. Eso es la pieza clave. Los dueños tenemos que tener un mindset de crecimiento realmente en donde el cliente esté al centro. Número 2, y este orden es importante, un mindset que pase del dueño hacia el equipo de personas que están con nosotros. El dueño no debe setear esa mente de la gente en su empresa solo con palabras, sino principalmente con el ejemplo, con hechos, con su forma de respirar, pensar, actuar. Eso va formando a los otros colaboradores. Y con el tiempo, eso se vuelve algo sinérgico y se vuelve cultura organizacional, en donde realmente el cliente está al centro de todas nuestras decisiones. Muy bien, si ya hemos cumplido con este mindset, hemos cumplido con este mindset del equipo también, ahora sí podemos pasar a la etapa número 3, que es desarrollar habilidades técnicas para lograr dos cosas: superar, satisfacer es el orden que quiero decirles, satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes. Porque es clave que primero nos concentremos en satisfacer lo que el cliente está buscando. Si el cliente está buscando A y B, yo debo en mi empresa lograr darle A y B y que él sienta que lo está recibiendo.
Entonces, si tú me dices que en tu empresa, tanto tú como tus colaboradores ya están logrando satisfacer sus necesidades, pues te damos un check. Pero también hay que ir más allá de lo evidente, porque si el cliente desea A y B, eso no significa que nosotros no podamos darle C, D, F hasta la letra Z basado en necesidades que él puede tener y que ni siquiera es consciente hoy que las tiene. Por eso, si nosotros queremos lograr este concepto que se llama Customer Experience, que es que el cliente sienta realmente una experiencia memorable en nuestro negocio, a diferencia de la competencia, pues aparte de satisfacer, recuérdenlo por favor, debemos superar las expectativas de nuestros clientes. Si nosotros mezclamos satisfacción con superar expectativas, yo estoy seguro que estamos logrando poner al cliente al centro y nuestra visión de cliente va a tener muchísimo más probabilidades de éxito en comparación con la competencia. Y el último factor que yo quiero nombrarles aquí tiene que ver con un cuarto factor, pero no quiere decir que como es cuarto factor es menos importante, porque incluso el desarrollo de habilidades blandas del empresario y de su equipo, podríamos ponerlo como pieza número 1. ¿Pero por qué lo pongo como pieza 4? Porque acá hay un orden que les estoy recomendando que es importante, que si no, no funcionaría. Sin querer decir que ese orden significa importancia. Este orden son las etapas que te recomiendo para lograr poner al cliente al centro. Si lo recapitulamos, número 1, que el dueño tenga un mindset de cliente al centro. Número 2, que nuestro equipo logre tener este mindset de cliente al centro. Tercero, lograr desarrollar habilidades técnicas que tengan que ver con tus productos, con tus procesos, con tus beneficios, con tus características, para lograr satisfacer y superar expectativas. Y el punto número 4, desarrollar habilidades blandas en tu equipo. Este tema de las habilidades blandas es algo crucial y diferenciador. Incluso yo me atrevería a decir que es definitorio. Porque cuando nosotros hemos logrado tener este pensamiento y este desarrollo de habilidades técnicas que les explicaba en la diapositiva anterior, y lo sumamos con habilidades blandas diferenciadoras, pues el impacto que tú vas a lograr en tus clientes es real, es efectivo. Vas a lograr superar a la competencia, vas a lograr impactar a tus clientes. Ahí yo les pongo una lista bien interesante, no son todas por si acaso, de habilidades blandas que vale la pena que nosotros como empresarios, MIPES, pymes en realidad, nos preocupemos en desarrollarlo. Pero quiero que recuerden algo. Estas habilidades que están puestas en pantalla no son habilidades de corto plazo, de desarrollo de corto plazo. Son habilidades que la verdad demandan un muy buen tiempo de análisis, reflexión y principalmente de maduración. Por ejemplo, aquí yo les pongo una en siglas que a veces las personas me preguntan, Pedro, ¿a qué se refiere esto? Esto es lenguaje no verbal. Qué importante que nuestros colaboradores front, llámese los de ventas, los de servicio, los de postventa, los de recuperaciones, incluso cualquier puesto que tú hayas creado en tu empresa que sea front, o sea, de cara al cliente, que hayan logrado desarrollar habilidades blandas a tal nivel que generen este impacto de visión cliente, de sentir que el cliente sienta que está al centro de nuestras decisiones. Porque puede haber personas que te digan, no, el cliente es lo más importante, y te lo digan súper serios, con cara arrugada. Entonces, cuando viene el cliente, en vez de sonreír, tienen cara seria, así, ¿en qué podemos atenderlo? Pues no, esa persona de ventas, de atención, de postventa, esos puestos front, tienen que haber desarrollado, gracias a nuestra gestión, este lenguaje no verbal para impactar al cliente. Y así como lenguaje no verbal, aquí tenemos una amplia lista. Pedrito, ¿ahí están todas? No, ya te dije aquí,
se me acabó el slide, por eso no he podido ponerles otras más, pero aquí hay una lista muy interesante de habilidades blandas que debiéramos trabajar en la gente. Mi consejo es que ustedes hagan lo que se llama análisis de brechas y que cada una de estas habilidades ustedes las califiquen del 1 al 10. Por ejemplo, podría ser una escala en donde nos pongamos un puntaje de cómo estamos en cada una de estas habilidades. Si alguien me dice, Pedro, en lenguaje no verbal yo estoy en 8, perfecto, 8 de 10. En empatía yo estoy en 7, 7. En el tema de escucha activa yo estoy en 9, 9. En liderazgo estoy en 6, en 6. Y así sucesivamente cada una de ellas. Y mi consejo sería, así como ya te tomaste una foto, valídala con otras personas si realmente el resto siente y cree que tú tienes también ese puntaje. Valídalo con la gente de tu equipo. Cuando hayas sincerado esa cifra, tracémonos metas de cómo llegar de ese nivel que te encuentras a un nuevo nivel. Tengan cuidado que alguien me diga, Pedrito, yo estoy en nivel 6 en liderazgo y quiero lograr el próximo mes nivel 10. Pues eso no es verdad. Porque al ser, como te decía, habilidades de largo aliento, no es que rápidamente tú vas a poder pasar de un nivel 6 a un nivel 10, sino tienes que ponerte pequeñas metas mensuales para que a través del tiempo, porque esto es largo aliento, vayas desarrollando estas habilidades blandas que alguno tal vez las ha escuchado con el nombre de soft skills, que son habilidades claves para que realmente uno pueda impactar a nuestros clientes y que logremos esta definición tan importante de cliente al centro. Recuérdenlo, por favor. Todas nuestras decisiones son importantes, pero entre todas esas decisiones, la decisión que tiene que estar al centro tiene que ser justamente esta decisión relacionada con tu cliente. Listo, Marcelo, he terminado esta segunda parte del bloque y estamos a las 5 de la tarde. Hay algunas preguntitas que podemos ir resolviendo o si no, aclaraciones o consejos adicionales que nosotros podemos dar. El micro es tuyo, por favor. Si te parece, me gustaría contestarle a Fiorella porque es la única persona que se animó y nos hizo preguntas. Entonces, luego de contestarle a Fiorella, esperamos que los demás también nos hagan preguntas. Si te parece, voy a contestarle a ella y lo voy a relacionar con algunas cosas que vos dijiste y también voy a seguir agregando algunos conceptos claves. Fiorella nos pregunta si puede haber temor a profesionalizar. Entonces, bueno, obviamente que puede haber temor en términos de que todo lo nuevo en general nos genera temor. O sea, decíamos, tenemos una manera de gestionar y en algún momento esa manera de gestionar, porque la empresa ya creció y tiene otro grado de complejidad, esa manera de gestionar no da resultados. Y sentimos alguna sensación de disconformidad respecto a la situación. Lo que pasa es que eso lo conocemos. Eso es lo conocido. La profesionalización es lo nuevo. Entonces ahí hay como siempre, hay una dualidad para el empresario pyme, no importa de qué segmento estemos hablando, en cada segmento vamos a estar hablando de otros aspectos que son necesarios profesionalizar, como dijimos antes, pero para cada segmento significa algo nuevo. Y obviamente que va a haber una dualidad entre continuar con la situación como está, a una costa de la insatisfacción y de reconocer que no da resultados, que no da la respuesta que esperamos, o la de generar cosas nuevas, la profesionalización como algo nuevo. Entonces también lo relaciono con lo que vos dijiste antes, que me pareció muy importante, que está ligado a lo que yo hablaba de el sistema de aprendizaje personal y organizacional, o sea, de cómo poner dentro de la cultura organizacional el aprendizaje personal y grupal o colectivo como algo muy muy importante. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros hablamos de la práctica reflexiva, porque en realidad, de vuelta, para poder desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades, nuevas herramientas, tenemos que primero interpretar la realidad de una manera que nos permita darle un sentido y entender que dentro de ese sentido necesitamos
habilidades y necesitamos desarrollar cosas nuevas. Si previamente no le damos el sentido, no vamos a poder llevar adelante ninguna, ni la aplicación de herramientas, ni la aplicación de habilidades, y mucho menos encarar un proceso de profesionalización, ¿no? Entonces, y la práctica reflexiva, ¿de qué se trata? De algo simple, de poder estar atentos al mismo tiempo que estamos gestionando, ¿sí? Poder reflexionar sobre lo que hacemos al gestionar, sobre lo que nos da resultados, sobre lo que no nos da resultados, sobre lo que deberíamos implementar. Entonces, eso es algo básico que hay que tener en cuenta. No sé si quieres agregar algo, si no sigo con las preguntas de Fiorella. Sí, Marcelo, hay algo chiquito que quiero agregar cuando ella te hablaba de la palabra profesionalizar, que para mí es pieza clave del desarrollo. Cuando ella nos pregunta, pues, si podría haber una relación con el temor, comparto contigo tu posición. La respuesta es sí. Pero quiero agregar algo más. Así como hay algunas pymes que la razón por la que son un poco renuentes en algún momento ante la profesionalización, también hay un tema de desconocimiento. O sea, cuando uno desconoce algo, uno cree que lo que está haciendo tal vez está bien. Hay una definición muy interesante de capacidad que se las dejo para todos. La capacidad, cuando tú dices, esta persona es capaz en tal elemento, en tal detalle, es porque tiene dos elementos. O sea, uno no puede ser capaz si no tienes todos los elementos. Y uno de los elementos es conocimiento. El otro elemento es la habilidad. Entendiendo la palabra como conocimiento como esa estrategia, esa táctica, esa acción, esa definición. Hoy día hemos estado hablando de cliente al centro, hemos estado hablando de visión cliente. Ya, esos son conceptos. Pero ahora esos conceptos, cuando tú los aplicas, eso se llama habilidad. Cuando tú logras tener conocimiento y tienes la habilidad de aplicación, esa mezcla se llama capacidad. Entonces, en mi experiencia atendiendo a pymes, consideraría yo que aparte del temor, podría haber este factor de falta de conocimiento, el desconocimiento sería el término, porque yo no sabía que era necesario cambiarlo de este modo. Pedro, yo pensé que enfocarse en las ventas era lo correcto. Pedrito, yo no sabía que el tema de proveedores era de verdad algo que va a repercutir con mis clientes. Nunca lo había visto así, no lo había pensado de ese modo. Entonces, el desconocimiento hace que esa profesionalización se retrase. Del mismo modo, cuando uno de verdad quiere tener ese conocimiento y comienza a practicar para aplicarlo, uno aumenta justamente estas probabilidades de profesionalización. Ese era el comentario que quería sumarle a lo que tú estabas diciendo. Sigue, por favor, Marcelo. A ver, totalmente de acuerdo, muy buena la aclaración, lo había pasado por alto. Yo hablaba de la dualidad, ¿no? Entre quedarse... a ver, porque lo que sí yo pienso también, dada la experiencia, es que el empresario pyme en cualquier momento, cuando siente estos dolores de crecimiento, en cualquier momento, digo, en cualquier segmento de que hablemos de pequeñas o medianas empresas, el empresario pyme es consciente de la dificultad que tiene, ¿no? De que el sistema organizacional no está dando respuesta. Luego vendrá un periodo en que puede asumir o no, que madura esas dificultades hasta estar convencido de que algo tiene que hacer. Entonces, a eso me refería con dualidad. O sea, sigo, entre comillas, sufriendo esta situación que no me deja conforme, o encaro algo nuevo que sería resolver esta situación e ir a una situación objetivo mucho mejor. Pero ahí hay algo que vos aclaraste muy bien, que es el desconocimiento de qué se trata la profesionalización. También por experiencia, primero es que por eso mismo nosotros estamos haciendo, entre otras actividades, digo, desde Argentina, desde Perú, esta actividad para poder comunicar, para poder ir conversando sobre los empresarios pymes respecto de empezar a conversar sobre lo que se trata la profesionalización. Pero luego también digo que en función de la experiencia, el empresario pyme, cuando decide dar el paso de la profesionalización, también lo hace sin tener el total conocimiento de qué se trata
la profesionalización. Sí tiene algún rasgo de característica de la profesionalización, producto de que está hablando con algún consultor, que está hablando con algún centro de formación, que tiene acceso a retazos o a partes de esa información que le permitiera tener ese conocimiento, y luego en el transitar, o sea, inicia el proceso y luego en el transitar empieza a conocer más, empieza a desarrollar habilidades, y luego, como vos decías, empieza a integrar esas dos cosas y empieza a expandir su horizonte de capacidad. Por eso yo también quería agregar la importancia que le damos en Activis a pensar a las pymes, pero dentro de un ecosistema pyme. La pyme en general, la empresa en particular, no la podemos pensar como un ente aislado, ¿sí? Esa empresa está inserta en una sociedad, inserta en determinados países que tienen estructuras económicas, sociales determinadas, y que requiere de que todo ese ecosistema, que se refiere a distintos actores en relación de la pyme, podamos empezar a trabajar de forma articulada para que este conocimiento que el empresario pyme necesita para luego profesionalizar circule. Y circule con mayor rapidez, con mayor precisión. Si no, lo que nos puede pasar, en general lo que nos pasa, creo que hablo por Argentina y por Chile, donde Activis desarrolla actividades, pero lo hablamos y creo que en Perú pasan cosas similares, y en Ecuador, que tenemos consultores amigos que también estamos conversando, opinamos lo mismo. Lo que pasa es que esa profesionalización se demora mucho, por lo que Pedro decía, que el empresario pyme no accede a esa información, o en el peor de los casos no se da nunca. Entonces hay una característica dentro de la estructura de empresas en Argentina donde más del 80% son microempresas. Hay un 15, un 17% que son pequeñas empresas, y hay un solo 6% son medianas empresas. Entonces, que la mayoría sean microempresas no quiere decir que todas ellas tienen necesariamente que seguir creciendo, desarrollándose a llegar a ser una pequeña y una mediana. No necesariamente. Pero sí, muchas de ellas estimo que trabajando en definir el plan de negocios, definir el modelo de negocios primero, implicaría poder definir senderos de desarrollo. Pero para eso, de vuelta, entendemos que el ecosistema pyme tiene que trabajar todo junto, el Estado a partir de políticas públicas definidas, distintos organismos trabajando con las pymes, los consultores privados, las universidades, los propios empresarios, las cámaras empresarias, en definitiva todos los actores relacionados a ese ecosistema. Así es un poco como pensamos también nuestro trabajo, ¿no? Por mi parte, Pedro, nada más, si te parece, nos quedan, no queremos extendernos demasiado porque sabemos del tiempo que nos están dedicando, lo agradecemos. El empresario pyme, como sabemos todos, está muy ocupado, tiene muchas actividades, no nos queremos extender demasiado. Pero me gustaría contestar la última pregunta que hizo Fiorella, y después sí abrir por si alguien tiene alguna pregunta nueva. Fiorella nos preguntaba dos cosas que lo voy a unir. Vos ya algo dijiste, Pedro, pero quiero agregar algo. Dice, entonces no solo relaciona la estructura con la estrategia, o sea, la profesionalización, y también nos pregunta, ¿podemos relacionar las habilidades blandas con la cultura? Entonces, sí, la profesionalización claramente relaciona o abarca poder trabajar sobre tres aspectos, que como decíamos antes era la estrategia, la estructura y la cultura. Y como también decíamos, la cultura se va conformando en un sistema social a partir de interacciones, a partir de maneras de pensar, esas maneras de pensar nos hacen actuar de una manera determinada, nos hacen hablar de una manera determinada, podemos ir trabajando eso, y eso va conformando lo que es la cultura organizacional. Te dejo a vos, si querés cerrar, la vinculación entre cultura y habilidades blandas. Excelente, Marcelo. Sí, como bien decía Marcelo, pues justamente nuestro conversatorio tiene este nombre, ¿no? Conversatorio desde Argentina hasta Perú, incluyendo a Chile y Ecuador, donde tanto Activis como Soluciones Empresariales estamos teniendo acciones de intervención,
acciones de lograr contribuir con el desarrollo empresarial, que creo que es una pieza clave para que cada uno de los países de Latinoamérica siga desarrollando. Y Marcelo, ahí justamente voy a cerrar con la respuesta para Fiorella, que era la última persona que nos había formulado una pregunta, ya porque estamos de cara a las 5:15, digamos, que tenemos pronosticado para este conversatorio. Mira, Fiore, yo te recomendaría que la respuesta la tenemos que dividir en dos formas. Una cosa es que tú hayas puesto una empresa hace poco tiempo y que todavía no hayas llegado a generar la cultura organizacional. Y otra forma de responderte es que tú me digas, Pedro, ya tengo mi empresa hace mucho tiempo y ya se generó cultura organizacional. El escenario más bonito para dejarme entender es que tu empresa sea nueva. ¿Por qué? Porque aún tenemos la fortuna de influenciar en la creación de la cultura organizacional. Es decir, si nosotros le damos el foco a las habilidades blandas de una manera diferenciadora para utilizar esa potencia que tienen las habilidades blandas para el impacto de nuestros clientes, vamos a lograr convencer a nuestros colaboradores desde el inicio de nuestras operaciones que nosotros como empresarios, que nuestra empresa le da el lugar debido a las habilidades blandas, lo fomenta, lo desarrolla, genera reflexiones. Y eso se mete al ADN de la cultura organizacional. Por lo tanto, ese orden es buenísimo. Empresa nueva, preocupada por habilidades blandas y que logra que eso impacte en cultura organizacional en el tiempo. La otra opción es que haya alguien en la sala y me diga, Pedrito, no, yo ya tengo mi empresa hace tiempo, ya se generó cultura y la verdad, lo que nos han estado diciendo entre Marcelo y tú me ha hecho reflexionar que hay muchas cosas por cambiar. Mi consejo es simple, reúnete, utiliza este conversatorio, este momento de reflexión para reunirte con la gente que trabaja contigo y comentarles que te has dado cuenta que hay algo que no se ha estado trabajando. Por ejemplo, el tema de habilidades blandas. Ese reconocimiento no te va a hacer perder de fuerza con tus colaboradores. Por el contrario, te va a dar este toque humano que todos los empresarios debemos vender también a nuestros colaboradores. Hacer una reflexión con ellos mismos, que no le hemos estado dando foco a las habilidades blandas como se debió haber hecho. Comenzar a hacer este análisis de brechas que yo les contaba, hacer este mapa, ver cuáles son las habilidades blandas que nos está faltando, cuáles son las que tenemos y poder proyectar hacia adelante, nuevas acciones con la intención de que en el tiempo, porque esto no es corto plazo, en el tiempo se logre impactar en la cultura organizacional, cambiando una cultura organizacional que tal vez tuvimos en donde las habilidades blandas no estaban, pero nunca es tarde. Y creo sinceramente que momentos como este conversatorio son momentos propicios para comenzar a hacer cambios dentro de nuestras empresas. Mis estimados amigos, muchísimas gracias. Gracias por las personas que nos están agradeciendo a través del chat. Gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí presente con nosotros. Hay algunos que van a ver este video ya después cuando lo subamos en redes. Y Marcelo, te pediría si puedes activar tu micro porque lo he desactivado para que nos puedas dar las palabras finales ya para despedirnos de este evento tan interesante y la fortuna que hemos tenido de estar juntos. He tenido en realidad de estar junto contigo hoy día. Es mutuo, Pedro. Como te decía al principio, venimos hablando hace bastante tiempo, estamos compartiendo nuestros conocimientos, experiencias y queríamos sintetizarlo en una primera actividad que fue este conversatorio. Y voy a compartir con los asistentes a los cuales por supuesto les agradecemos mucho el tiempo. Con Pedro. Hay alguien que tiene el... Permíteme, Marcelo, ahí he puesto nuevamente en silencio el micro. Si pudieras volver a activar tu micro porque se nos estaba filtrando un poco de sonido por ahí. Ahí está. Con Pedro, voy a compartir con los asistentes algo que con Pedro hablábamos dentro de la cocina antes de armar este conversatorio. Decíamos, bueno, tiene que durar más o menos 1 hora y cuarto por el tiempo, porque para que los temas sean precisos y para que podamos explicarlos. Pero teníamos de antemano la sensación de que no iba a ser suficiente el tiempo.
Porque obviamente cuando uno empieza a hablar y empiezan a aparecer preguntas o empieza a escuchar, nos empezamos a escuchar, como decía al principio, empezamos a dialogar entre nosotros, se nos disparan un montón de aspectos que podríamos profundizar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la verdad, nuevamente, les agradezco a todos la participación, estoy muy contento que hayamos podido hacer esta primera actividad. En lo personal me parece que puede ser un disparador muy importante para que con Pedro pensemos nuevas actividades a futuro, de seguir desarrollando algunos temas o tomar algunos temas que empezamos a trabajar hoy y poder profundizarlos. Y para eso necesitamos y para eso deseamos fundamentalmente que, y estamos abiertos, hablo por los dos obviamente pues ya lo conversamos, estamos abiertos a que nos consulten, sean cuestiones relacionadas con este conversatorio. Perdóname, Marcelo, nuevamente aquí a tu micro, por favor, porque tengo ahí un parlantito que se está prendiendo y nos está generando un pequeño sonido. Cerremos ahí por favor. Entonces, lo que para concluir, estamos abiertos a que nos hagan consultas, sean de este conversatorio o de otras cosas, pero fundamentalmente cosas que hayamos empezado a conversar en esta primera actividad para poder desarrollarlas. Y si tienen algunos temas que ustedes consideran que como empresarios pymes necesitan o desean saber para profundizar o para iniciar un proceso de profesionalización y de desarrollo de habilidades blandas, también vamos a estar muy contentos de recibir sus comentarios y sus consultas. Así es, Marcelo. Entonces damos por cerrado este evento. Como bien Juan está escribiendo ahí en el chat, estos consejos no solamente han sido para pymes, sino en realidad el término aquí en Perú sería justamente MIPYME, micro, pequeñas y medianas empresas. Ha sido un gusto para mí estar contigo, Marcelo, y estar con todos reunidos. Muchísimos éxitos y pronto nos veremos con nuevas versiones que vamos a tener de conversatorios. Gracias. Muchas gracias. Chao, Pedro. Chao, cuídense. Muchísimas gracias. Hasta luego.